Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y hoy voy a analizar la voz del rey del bolero ranchero, Javier Solís, interpretando Sombras nada más. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes que tu colaboración es indispensable para que este canal continúe en crecimiento. Así que si puedes colaborar, te dejo mi Patreon en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas veces las que me han pedido Javier Solís, la reacción de Javier Solís en el canal. Este es uno de los boleros que más me gustan, que es Sombras nada más, pero lo quiero escuchar en la voz de Javier Solís, a ver qué tal suena. Y vamos a ir analizando poquito a poquito qué tiene en la voz Javier Solís. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Vale, uy, a ver lo que estamos escuchando. Es de 1965 por lo que dice el título del vídeo. Madre del amor hermoso, madre del amor hermoso. Tengo entendido que Javier Solís nos ha dejado muy joven, con 30 y pico de años. No sé qué fue la historia, no sé qué es lo que ha pasado, si fue en circunstancias naturales o no, no tengo la menor idea cómo fue. Pero a pesar de que se nos ha ido tan joven, ha dejado muchísima huella y ha dejado un legado muy importante, ¿no? Porque al día de hoy es muchísimo lo que me lo piden, o sea, en el canal, y la gente lo recuerda mucho y lo pide mucho. En cuanto a lo vocal, se trata de una época de las voces tan masculinas y tan potentes, ¿no? Muy vibradas, muy potentes y muy masculinas, pero a pesar de tener esta potencia tan importante, no deja de perder esa voz aterciopelada y esos matices tan propios de las interpretaciones de esa época. Azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. ¡Ay, madre del amor hermoso! Uy, es que han pasado tantas cosas. ¿Ves por qué no me gusta pasar tanto la canción? Porque luego yo me olvido de las cosas que tengo que decir. Es tremendamente afinado. Lo que veo es que está tremendamente afinado. Fijaros que es una grabación de esa época. El sonido es malísimo y así y todo. Se ve las cualidades vocales que él tiene, ¿no? Tiene una voz muy, muy poderosa y la maneja muy bien. Ha hecho escala ascendente, escala descendente, este efecto que a mí me gusta tanto. Eso a mí me encanta, se utiliza mucho en el tango, ¿no? También, y en la música mexicana ya me he dado cuenta que también se utiliza. Y este vibrato tan particular, con esa onda tan regular y tan marcada que tienen muchos mexicanos. Para los vibratos son realmente especiales porque tienen esa característica en común, ¿no? Ya son varios artistas mexicanos que voy conociendo lo bien desarrollado que tienen el vibrato. La armonía con el compañero. Ojo que el compañero también canta muy bien. ¿Alguien sabe quién es el compañero? Porque realmente la armonía a dos voces ha sido tremendamente afinada, muy bonita. Inclusive se mimetizan las voces y han podido compaginar perfectamente los vibratos porque se igualan, ¿no? Voces que se ensamblan muy bien juntas. Escuchar esta misma interpretación de Javier Solís pero con un mejor sonido. La verdad es que este es el vídeo que la mayoría me han pegado, que más me han dejado de Javier Solís. Pareciera como parte de una película, ¿verdad? Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron
manos tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viento el pasaje más horrendo. ¡Ay, Dios y la Virgen! ¡Madre mía! El pasaje más horrendo. ¿Se dan cuenta cómo va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a lo culmine, hasta llegar al sombras nada más? Va de a poco y va subiendo. Es muy notoria esa subida, ¿no? Ese énfasis. Interpreta, cuenta la historia, se ve el dolor, ¿no? Se siente esa angustia en su voz. Y eso a mí me encanta cuando más allá de la técnica vocal hay un intérprete. No solo técnica, hay un intérprete, hay alguien que te hace sentir, que te hace vivir la canción, que le da vida a la letra. Y es lo que hace Javier Solís, le está dando vida a esa letra. Y vuelvo a decir, el compañero canta muy, muy bien. Se pueden dar cuenta que Javier Solís utiliza mucho el cuerpo también para cantar. Cierra los ojos, hace muchos gestos con la mirada en la cámara, ¿no? Está actuando, por supuesto, es parte de una película aparentemente, pero la está contando con su cara, ¿no? A través de sus gestos, que son muy importantes a la hora de interpretar. Desde la más sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. ¡Ay! Qué bonito estos recuerdos, chicos. Qué bueno, de verdad, qué bueno que al menos podemos recurrir a estas cosas, a estos vídeos, para poder volver a verlos. Son gente importante, son gente que ha hecho historia en el mundo de la música. Que nosotros al día de hoy todavía lo podamos ver es maravilloso. Yo siempre aconsejo a mis alumnos mirar para atrás, al menos en la técnica que utilizaban los cantantes. Se puede aprender mucho porque aquí lo que pueden ver, aquí no hay ni autotune, ni reverb, ni ninguna historia extra, ni ningún efecto extra como le pueden dar hoy, que las voces salen completamente limpias, afinadas, brillosas, pero antes era tal como eran. Si eras malo, se notaba, y si eras bueno, se notaba también. Me ha encantado escuchar Sombras nada más en la voz de Javier Solís. Yo conozco ya muy bien esta canción, la he cantado muchísimo, además soy un amante del bolero. He escuchado toda mi vida Armando Manzanero, por ejemplo, en mi casa se ha escuchado Roberto Carlos, son todos cantantes súper clásicos que son impresionantes, y Javier Solís es uno de ellos, por supuesto. Si quieren más Javier Solís o otro cantante, el que ustedes quieran, me lo dejan aquí en los comentarios, que yo voy leyendo y voy haciendo de acuerdo a lo que ustedes van pidiendo, ¿vale, chicos? Así que nada, les agradezco mucho que estén aquí mirando este vídeo una vez más. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal son indispensables para que este canal continúe en crecimiento. Así que les mando un beso enorme desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!